La grieta parece inevitable. Se puede simular con reboque y enduido. Se puede remendar, pero está. Por eso, observemos a la política desde la pared. La pared, una división entre lo que fue y lo que será. Grafitis, insultos, elogios, murales, durísima y ligera. La pared, una inestable arquitectura radial. Hoy, 9 de noviembre, un día previo al Día de la Tradición. Vamos a tener el gusto de conversar durante esta hora con un diputado provincial. Un diputado provincial que no responde a los dos grandes partidos específicamente, pero forma parte de una coalición. Y me refiero a Eduardo Martínez Guerra. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, cada sábado nos proponemos en la pared trabajar, abordar cuestiones que tengan que ver con la política. Y entre otras cosas para desmitificar que la cosa política es aquello que no funciona, que no anda, porque es desde la política en donde entendemos se pueden modificar, se puede avanzar, se puede crecer y obviamente también si se trabaja mal se puede destruir y se puede arruinar. Algo que la sociedad argentina sabe con claridad a propósito de los distintos procesos en donde vamos lamentablemente en esta última etapa en un proceso, diríamos, de degradación en general. En general la economía del mundo se expande, aunque sea en números relativamente pequeños, mientras que la de Argentina cae. Y la de Mendoza acompaña a la de Argentina y a veces se acentúa inclusive. Sin embargo, hay una mirada a nivel general, social, desde afuera de Mendoza, obviamente, como que Mendoza es una provincia distinta, es una provincia que tiene prosperidad. ¿Por qué no nos contás cuál es tu interpretación primero de cuál es la Mendoza actual y luego de por qué esta mirada que hay desde afuera hacia Mendoza? Bueno, mira, lo interesante es que la audiencia sepa y que vos sepas que estás hablando con un tipo que hace 20 años he sido protagonista de la política de Mendoza. ¿Eso qué quiere decir? Que mi militancia política me hizo ver muchos acontecimientos que vos hoy día con los hechos actuales dirías, no, esto es ficción. Por ejemplo, nosotros en el año 2005, el Partido Intransigente llevó en las listas, en una boleta espejo, a Alfredo Cornejo como candidato a diputado. Y en el 2007 fuimos parte de la concertación, donde César Bifi era el candidato a gobernador. A ver, 2005, el Partido Intransigente, ¿en qué coalición estuvo? En ninguna, fue 2005 como en realidad fue la intermedia después de la presidencial. Exacto. En donde... No, el Partido Intransigente fue solo, pero los candidatos que llevaba eran lista espejo del radicalismo. Entonces llevamos a Alfredo Cornejo en la lista. Nosotros no llevábamos candidatos, éramos una lista espejo. En el 2000... O sea, el sello del Partido Intransigente llevaba a Alfredo Cornejo como candidato. En el 2007, a todo esto, obviamente, había un periodo concreto de discusión política a partir de Néstor Kirchner, presidente de la Nación. O sea, fue todo un movimiento importante que se dio a partir del 2003. Es más, el Partido Intransigente en el 2003 no apoyó a Néstor Kirchner, apoyó a Alicia Guerrero. Entonces, yo te estoy contando... Es difícil. A ver, estamos hablando con Eduardo Martínez Guerra, diputado provincial por el Partido Intransigente, además apoderado del Partido Intransigente y con un cargo nacional también de gravitación. A ver, cuesta un poquito, y sobre todo para los jóvenes, poder resumir de qué se trata el Partido Intransigente. El Partido Intransigente es una de las muchas escisiones que hubo en el radicalismo en la década de 1940, 1950, a propósito de, bueno, como de costumbre, dos facciones fuertes que hubo en el proceso previo al peronismo, en donde algunos adhirieron a ese movimiento, al Partido Laboralista, que fue lo primero que hizo para disputar las elecciones Perón, y otro se fue al otro frente. De ahí surge también, bueno,
el más preeminente del radicalismo en ese momento, que era Arturo Frondizi, en donde vuelve a haber otra división. Estaba la UCRI, que es la Unión Cívica Radical Intransigente, y la UCR del Pueblo, ¿sí? Y los referentes, recordadme, Eduardo, era Balbín y Arturo Frondizi, ¿no? Claro. Luego de ahí sale... Pero mira, lo más interesante es que hace no menos de una semana Ricardo Alfonsín dijo una frase muy buena. Dijo: el radicalismo tiene más que ver con el peronismo que con el PRO. Es decir, que en la base del radicalismo está el movimiento nacional y popular. Entonces no es de extrañar lo que te estoy diciendo, que en el 2005 Alfredo Cornejo fuera candidato a diputado en una lista del Partido Intransigente. Sí, ocurre, y discúlpame, y te interrumpo por esto, ocurre que hay dos dimensiones. Hay una dimensión que tiene que ver con la sociedad, que seriamente no termina de entender por qué puede haber tanta ductilidad, para ser elegante, de algunas personas en donde transitan movimientos que pueden ser de una derecha en lo económico liberal y luego participan de movimientos más de carácter más popular y con un sesgo más de izquierda, ¿no? Y esto es lo que hace suponer a gran parte de la sociedad que la política es simplemente un trabajo, un conchavo, como decían, ¿no? Y cuando no un negocio. Sí, pero lo que pasa es que no todos tenemos esa visión. O sea, acá vamos a hablar claro. El 17 de julio del año 2008 fue el punto de inflexión para que el Partido Intransigente no tuviera más nada que ver con Alfredo Cornejo y con Julio César Cleto Cobos. Fue el famoso voto no positivo. Entonces hay momentos históricos, políticos, que determinan un antes y un después. O sea, uno puede disfrazarse de algo, pero después tenés que sacarte en un momento de la noche el disfraz. Nosotros pensamos que no era lo que se había firmado, el acuerdo que se había firmado en el 2007, para lo cual habíamos sido elegidos. O sea, en este caso yo en lo particular no había sido elegido en nada, pero sí Julio César Cleto Cobos como vicepresidente de la Nación, y sí Alfredo Cornejo como en ese momento creo que fue intendente de Godecruz, fue elegido intendente. Entonces, nosotros yo sé que la sociedad eso es difícil de que lo entienda, pero hay que ponerse a leer un poco de historia y saber cuál es la base del partido, cuál es su base ideológica. O sea, yo no puedo apoyar al presidente Irigoyen, al presidente Raúl Alfonsín, y después estar apoyando a Macri. O sea, hay algo que no cierra. Bueno, vamos a ver si logramos seguir interpretando desde la pared a la política, en este caso la política vernácula, con el diputado provincial Eduardo Martínez Guerra. La grieta parece inevitable. Se puede simular con reboque y enduido. Se puede remendar, pero está. Por eso, observemos a la política desde la pared. La pared, una división entre lo que fue y lo que será. Grafitis, insultos, elogios, murales, durísima y ligera. La pared, una inestable arquitectura radial. Regresamos y estamos sobre la pared conversando con Eduardo Martínez Guerra, diputado provincial, el apoderado del Partido Intransigente en Mendoza, pero también con un cargo en el Partido Intransigente a nivel nacional. Y hablábamos recién de las dificultades para que la sociedad pueda interpretar ideológicamente algunos sellos, algunos partidos, algunos movimientos y obviamente la actitud de algunas personas que sin lugar a duda generan una especie de sospecha permanente a propósito de a qué y por qué está esa persona en ese cargo ocupando ese lugar y para qué, en representación de qué. Nos contaba recién Eduardo, recordarán que esto sería imposible, según su visión, alinearse detrás de la figura de Irigoyen, detrás de la figura luego de Perón y luego de Alfonsín para
votar a Macri, ¿no? Como una expresión, primero de la no política, porque desde ahí viene Macri, más allá que ya puede tener muchos años en política, pero viene desde ese lugar, desde el lugar de la no política y desde la construcción de un poder, desde la atomización de las fuerzas, desde la intención no colectiva de la política, sino de la política como resultado de poder resolver cuestiones de carácter más bien puntuales e individuales o corporativas, no con una concepción, básicamente colectiva, ¿no? Sí, todo esto que está pasando, que yo te conté, o que les conté a la audiencia, no agregué un ingrediente que es básico en toda esta historia. O sea, la gente podría llegar a entender más o menos lo que yo estoy hablando si no estuviera contaminada por los medios de comunicación. Porque los medios de comunicación hoy día no son un actor más. Yo creo que es el actor principal. Porque hay una discusión política general mundial de que es los estados-nación versus corporaciones económicas, comunicacionales y financieras. Entonces todos los partidos han sido atravesados horizontalmente por esta lucha, esta pelea, que yo creo que va a ser la pelea que vamos a tener en los próximos 20 años. Por eso hay dirigentes de ambos lados que son políticos, y hay otros que no son políticos, que vienen de la antipolítica o que representan los intereses de una determinada corporación. Entonces, lo que hay que ver es por qué un partido político centenario, en este caso el radicalismo, decide bancar un proyecto que no tiene nada que ver con la política. Podés tener actores que tienen que ver con la política. Por ejemplo, yo creo que Alfredo Cornejo sí es un actor de la política. Sí, ¿quién lo puede ver? Porque, bueno, yo lo conozco de la militancia política en la ciencia política en la Facultad de Ciencia Política. El entramado, primero, el entramado del PRO, si no sería ser ingenuo. El entramado del PRO, primero, el radicalismo presta su aparato de alguna manera en esa asociación para que le diera la posibilidad, si no, no tenía posibilidad de representación en muchísimos lugares y provincias. Esto por un lado. Luego, hay, sin lugar a dudas, que hay una convergencia, no sé si a favor de, pero sí en contra de. O sea, entiendo que Sanz, Cornejo interpretaban que debía ser junto con el PRO y no junto con otras fuerzas, como fue la otra tensión que hubo dentro del radicalismo, que fue la parte más de Cobos, digamos, de aquella convención en Entre Ríos, en donde deciden ir con el PRO junto, ¿no? En donde, bueno, hay características difíciles de poder asociar. Sin embargo, fue un partido para ganar, un movimiento, una coalición para ganar elecciones. De hecho, tuvo gente muy valiosa que los ayudó muchísimo antes y después, que fue el caso, por ejemplo, de Emilio Monzó, que tipo de la política y que viene también transitó desde la UCD hasta el peronismo, pero es alguien que tiene una avesada cultura de la política, ¿no? Y gracias a eso también se pudieron avanzar sobre muchísimas leyes que quiso esta coalición, etcétera. No es solamente que vinieron los empresarios a generar este partido político, este movimiento, esta coalición. No, es que la esencia de los partidos, de la militancia política, de creer en un proyecto colectivo, es pelear para que todo el mundo tenga derechos. Cuando vos trabajás en una corporación, y te lo digo con conocimiento de causa, porque yo toda mi vida trabajé en la actividad privada, y es más, trabajé para Disney. Trabajé 15 años, y sé lo que es una corporación por dentro. Entonces, ahí no hay proyecto colectivo, hay privilegios, por los cuales pelear y mantener arriba. Entonces, la discusión hoy día está en eso, en los estados-nación, eso es mundial, y en la conducción política, quién va a dirigir el Estado, si unas corporaciones o partidos políticos. Y vos fíjate que creo que el modelo argentino que instauró Macri es bastante interesante desde el punto de vista teórico, porque es como que hicieron un asalto. Y también de la misma manera porque no me parece que pueda abrevar Ramón los principios que pueda tener el partido intransigente, por lo cual tiene que ver casi con un alquiler y también tiene que ver con algo de beneficio de carácter coyuntural y no de carácter estructural, por lo cual es legítimo que la sociedad muchas veces se vea el votante, insisto, o ese mini colectivo traicionado a propósito de la oferta, ¿no? Si a mí me dice, mira,
partidos, o al menos alguna conducta que pueda tener. Pero si me ponen dentro de mi casillero, del casillero, no sé, PC, por ejemplo, a alguien de la OCDE, bueno, es bastante complicado para que se entienda cómo es el tablero. Y peor aún, es la sensación de gran parte de la sociedad de que no se siente representada, más allá de que haya votado A, B, C, D o E, no se siente representada luego con el trabajo que hacen, por ejemplo, los legisladores. Bueno, pero eso también tiene que ver con la distorsión que se hace o que se ha hecho a la política, porque te dividen lo que es política de construcción, donde tienen que ver las convicciones, los principios ideológicos del partido, y lo que tiene que ver con la construcción electoral. Pareciera que como en la construcción electoral está viva la pepa, hacemos lo que podemos con tal de llegar a la estructura de poder, en este caso institucional. Eso en algunos dirigentes está muy, muy marcado. Te diría que en el caso del PI, específicamente quien habla, no estándar. Y además, hablando de construcción, esto es La Pared. Le agradecemos a la audiencia en el 105.7 que elija esta vertiente y esta campana de las muchísimas campanas que pueden haber. Y recordemos, enseguida nomás retornamos, estamos hablando con Eduardo Martínez Guerra, diputado provincial por el Partido Intransigente y además apoderado del mismo. Retornamos a escalar esta pared. Hoy La Pared con, recordame, a alguien del Partido Intransigente. Sí estuvo con nosotros quien fuera referente bajo el sello, que fue Marcelo Romano, que ahora representa a Protectora, porque ahora se ubicaron dentro de su propio espacio, de su propio partido. Tiene su propio partido. Sí. No así del Partido Intransigente. Para muchos jóvenes, Pi no es solamente 3,14 y Pi tampoco es solamente aquel Comodoro que le cambiaron, porque era Pi con I latina y después se lo... mira, así el proceso, sí. Esto se trata del Partido Intransigente, aquel partido fundado por Oscar Allende. Lo más importante es que fue un partido muy importante en la década del 80. En toda vuelta a la democracia fuimos segunda fuerza en la universidad, y muchos de los que peinan cana como yo, que tienen más de 50 años, se acuerdan de esa época. Sí, es más, yo no creo que no haya algún militante del PI de la juventud a un dirigente importante hoy en el gobierno nacional, ya sea del radicalismo o del peronismo. Seguramente, claro, recordemos que el PI en 1983, a propósito de algo muy similar a lo que ocurrió en esta última elección, en donde quedó consagrado Alberto Fernández como presidente y Cristina Fernández de Kirchner como vicepresidenta, que hubo una polarización total en el 83, claro. Alfonsín Luder, la UCR y el PJ, también en donde aquella vez también las encuestas, recuerdo de manera perfecta, le daban exactamente al revés el tema del binomio presidencial, ¿no? Mira. Sí, le daban ganador a Luder, sobre todo por la sumatoria de provincias, y que eso sí se dio en las provincias, pero con un corte de boleta formidable a favor de Raúl Alfonsín. Y pocos van a recordar a Víctor Martínez, que fue el vicepresidente en aquel binomio, ¿no? Fue una década maravillosa, la del 80, porque empezamos a militar en política todos. Mi primer movilización fue la del 30 de marzo del 82, cuando mataron a Benedicto Ortiz. A Benedicto Ortiz, porque Benedicto. Y yo empecé militando en la UTN en Franja Morada. Yo era de la Franja. Yo es más, voté a Alfonsín, no voté a Allende en el 83. Y me fui... confesiones de un diputado provincial. Fue por el nombramiento de Naman García. Que nos opusimos a la Juventud Radical y nos intervinieron. El viejo Llaver nos intervino ahí nomás, 2 minutos. Sí, bueno, hubo muchas contradicciones en esa... Le contamos a los más jóvenes que cuando retorna al proceso institucional y se consagra nuevamente el voto, a las autoridades a través del voto, había una gran expectativa en muchos lugares, ámbitos y básicamente en los universitarios, en donde realmente fue bastante decepcionante. Bueno, el caso de Isidoro Busquet como interventor de la Universidad Nacional de Cuyo, la verdad que fue un golpe fuerte, para todo el progresismo, ¿no? Porque nadie hubiese esperado ese... Sí. Y bueno, yo creo que hoy día cómo ve la ciudadanía el tema político, y yo creo que hoy día no lo ve tan claro, porque es impresionante cómo funciona la antipolítica y el desprestigio que muchos dirigentes políticos supieron ganar. Claro, y que alimentaron todo eso, son funcionales a ellos. Entonces yo
No, no me extraña que cualquier persona hoy vote algo y mañana vote todo lo contrario. Yo creo que la gente vota más por las tripas que por la cabeza. Eso no está mal ni está bien. Eso yo creo que es mi percepción. El miedo sirve, es efectivo. No para hacer una discusión de carácter académico, ni tampoco bizantino, pero las tripas también son gobernadas por el cerebro. Digo, está bien. Para hacer una y sobre todo esto de que antes se veía en la Ilustración, sobre todo esta separación de razón y emoción, cosa que queda bastante demostrado y elocuente, que no hay una división tal, no hay una... No, obviamente que no, sí, pero bueno, hay una cierta inteligencia emocional que se inclina para algunas determinadas cosas y son... Bueno, yo estudié ciencia de la comunicación, entonces sé cómo, por lo menos no me enseñaron obviamente, pero sé cómo hay determinados mensajes que terminan manipulando una determinada acción. Entonces, yo creo que no es tan... El mensaje antipolítico es muy grande, pero muy, muy grande, y que ha aprendido desgraciadamente los partidos políticos. Y en los momentos de hacer lo que se llama la construcción electoral, ahí no se puede discutir contra tipos que te vienen con asesores de imágenes, o qué decir, qué no decir, por qué decirlo en este momento y no decirlo. O sea, yo creo que hoy día está muy acartonada y sos muy rehén de lo que decís. Bueno, y pero también hay una banalización en general de la cosa, no solamente de la política, también vos como especialista en comunicación social advertirás que también en los medios de comunicación hay una exagerada espectacularización de la cosa política, y por ahí empieza a gozar de mayor espacio y por lo cual importancia que un periodista sea militante o sea anti o sea contra, o sea que a qué factores obedece eso, digamos, o a qué ideología representa, ¿no? Empieza a ser más importante la guerra de Bonelli versus Navarro que la verdadera dimensión de la discusión política, ¿no? Entre quienes se sienten representados por ellos dos. Y bueno, pero eso también hace de que la gente tampoco te pueda, le preste tanta atención a lo que vos decís. Hay veces que es así. Desgraciadamente es así. Yo voy a hablar específicamente del caso de José Luis Ramón. Cuando en el 2017 nosotros nos trajeron la propuesta de que Ramón fuera candidato a diputado nacional. Era una persona que venía de los medios de comunicación. Él tenía un programa de radio, era muy conocido en la provincia, entonces ya era un candidato instalado. En la construcción electoral te sirve eso. Sí, bueno, para aclarar, José Luis Ramón era conocido a través de los medios por su actividad que en gran medida tenía que ver en algo muy poco con los medios de comunicación y en gran medida con esta asociación que es protectora, para lo cual ganaba espacio en los medios de manera rutilante. Cuestión de que, bueno, esto es la construcción de carácter político, más allá de... y bien me corrigió Ramón, digo con honestidad intelectual, cuando yo le dije, vos sos un outsider de la política, y me dijo, no, de ninguna manera soy un outsider, yo he venido haciendo política, y es así, ha venido haciendo política desde otro lugar, ¿no? Digo, pero no es un emergente de los medios de comunicación como puede ser esta chica Granata o como puede haber algunos puramente... No estoy diciendo tampoco eso, estoy diciendo simplemente que era una figura instalada. Obviamente que el trabajo que tenía en Protectora era fundamental, pero tenía un programa de radio que se hablaba de ese tema, o sea, llegó a... Sí, pero la visibilidad que se lo dio, y esto sí me permito decirlo con algún aval de carácter científico a propósito de las mediciones, ese tipo de cosas, tiene que ver con que ganaba bastante pantalla en los canales locales y espacios en los medios más grandes, no específicamente en donde él podía tener el programa, a propósito de esto, que bueno, que es una asociación que protege los intereses de los usuarios. Sí, seguro. Digo, no es un emergente típico de un medio de comunicación. De todas maneras, la palabra, cuando vos dijiste que si era un outsider de la política, yo no sé en qué contexto está la palabra outsider, pero yo creo que porque trates un tema específico de los derechos del consumidor no te hace que tengas una visión muy general o muy amplia sobre todo el problema político y ideológico que existe en una sociedad.
O sea que No, bueno, podés- pero sin lugar a dudas también se involucra desde ese lugar, más allá que pueda trabajar una arista. Tampoco hay alguien que sea especialista en todo No, lo no, que por tenga que ver con la supuesto que política, no. ¿no? Pero me parece que sí. Prometemos que volvemos enseguida aquí a La Pared en el 105.7. Estamos conversando con Eduardo Martínez Guerra, diputado provincial del Partido Intransigente. La grieta parece inevitable. Se puede simular con reboque y enduido. Se puede remendar, pero está. Por eso, observemos a la política desde la pared. La Pared, una división entre lo que fue y lo que será. Grafitis, insultos, elogios, murales, durísima y ligera. La Pared, una inestable arquitectura radial. ...9 de noviembre en La Pared, un día antes del Día de la Tradición. ¿Por qué es el Día de la Tradición en Argentina? Bueno, porque se conmemora, sí, la fecha de natalicio de José Hernández, autor de, entre otras cosas, el Martín Fierro, ¿no? Este poemario tan significativo y tan político. Bueno, recordemos que José Hernández también fue un activo político. Por eso cuando dicen esto de la militancia desde el periodismo, sería interesante a veces aclarar, y vos, Eduardo, que venís también de la comunicación, la cantidad de presidentes que han sido periodistas en el mundo es enorme. Sí. La relación que siempre ha guardado el periodismo con la política es indivisible. Bueno, pero es que la antipolítica te mete eso en la cabeza, de que el tipo que hace política no tiene que estar contaminado con ningún otro tipo de actividad, o si sos periodista, tampoco. Y es imposible ser objetivo del periodismo. Vos podés dar tu percepción, y lo que yo hablo es que, por ejemplo, el gobierno de Macri, para mí lo que más ha hecho, más daño ha hecho en lo que es el Estado de Derecho. El Estado de Derecho, ¿por qué? Y porque los periodistas se convirtieron en fiscales y jueces. Entonces no era necesario que el tipo llegara a un juicio si ya lo habían condenado los medios de comunicación. Sí, en esto, y sin abonar algo que pueda parecerse a elogiar la gestión de Macri tampoco en medios de comunicación. Primero, creo que lo más dañino fue, y eso sí, hay gran responsabilidad de la cosa y de los políticos y de la política, que fue la derogación parcial de la ley 26522, que sin lugar a dudas que es la ley de servicios audiovisuales, que ha sido la ley, esto lo digo también avalado científicamente, la ley que se construyó con más sectores involucrados, no involucrados, ajenos, propios, corporativos, La que privados, más se debatió. estatales, y sí, pero además el debate fue una construcción colectiva de la ley, más allá de que, yo recién, más allá que tuvo defectos enormes. Sí, no, obviamente. No, pero yo estuve hablando recién fuera del micrófono que yo estaba estudiando Ciencia de la Comunicación en el 85 cuando se presentó el primer proyecto, Sí. con Alfonsín, y durmió el sueño de los justos. Pero bueno, es una construcción que se viene haciendo de muchos años. Y bueno, también obviamente tiene defectos y obviamente tuvo problemas porque estás actuando contra los sectores de poder que no te van a dejar hacer las cosas como vos querés. Bueno, en general la ley tiende a eso, tiende a esto, a igualar en derechos. No es que seamos todos iguales, sino que entender las diferencias, ¿no? Sí, sí, seguro. Y ahora en cuanto al rol legislativo, por ejemplo, vamos a abordar un punto que es uno de los puntos que sin lugar a dudas va a estar en la agenda legislativa de los próximos años, que tiene que ver con la unificación de las dos cámaras, o la desaparición de algunas de las dos cámaras, diputados, senadores, porque desde ese lugar lo que suele aducirse es que se bajan los costos de la política. Estoy completamente en contra. Estoy planteando el tema de la antipolítica. Yo creo que es el triunfo de la antipolítica. Es lo que estamos hablando hace rato. No, estoy completamente en contra porque el gasto político para mantener diputados y senadores es mínimo al lado de una pauta oficial a un medio de comunicación poderoso. En comparación, ¿no? Estoy hablando. Ahora, pero hablemos de la faz activa y constructiva en este caso de la legislatura de Mendoza, de por qué Cámara de Senadores
y diputados, siendo que no es como otrora o como es a nivel nacional, en donde los senadores, que cada provincia tiene la misma cantidad de senadores y lo que defiende son los intereses de alguna manera, digamos, macroterritoriales. Sí, acá hay proyectos para modificar el tema de los senadores, que yo creo que no es correcto la actual representación. Pero eso no dice que porque esté mal eso tengas que borrar del mapa a la Cámara de Senadores. No, me parece que no. Y te lo dice alguien pero debiese volver el senador a ser un representante de la región. Claro, pero no es lo mismo ser representante de un distrito o de un distrito electoral en este caso, que de un departamento. Me parece que lo que pasa es que también está la discusión ahí, dicen, no, bueno, pero vamos a tener más senadores. Y bueno, tendremos que tener más senadores. O sea, el gasto político vos no podés medirlo por ese lado, pues entonces también con ese criterio la educación es un gasto. Y te lo está diciendo alguien que yo no soy diputado simplemente desde el año pasado. O sea, yo nunca viví de la actividad privada, de política, siempre de la actividad privada. O sea que no estoy defendiendo la actividad política porque hoy día gano un sueldo como diputado. Trabajé por una corporación, entonces no es la visión. Dentro del cuerpo legislativo, bueno, primero sería bueno que nos cuentes una cámara revisa lo que la otra cámara aprueba, con una visión diferente, donde tiene que ver más los intereses de la región a la cual representan. Teóricamente el diputado representa a todo el mundo. Entonces son aspectos totalmente distintos. E inclusive hay una cierta... ¿Se ha elevado, por ejemplo, la calidad de representación política en la legislatura en relación a Mendoza? Digo, porque vemos Mendoza, partiendo de lo económico, no con una mentalidad mercantilista, sino como recurso para la distribución equitativa. Mendoza ha venido descendiendo de manera grosera en cuanto a su participación de su PGB en el PBI nacional. Claro. Y esto, bueno, en muchos casos responde, según las distintas lecturas, entre otras cosas, más allá de las decisiones del Poder Ejecutivo, también al aporte, al contralor, a la resistencia del Poder Legislativo. La sempiterna ley mencionada, que es la 7722, que es la ley esta antiminera. Es una ley antiminera y antidemocrática. Yo presenté un proyecto para derogar la 7722. ¿Por qué es antidemocrática? Y porque se hizo en el despacho de Cobo. Se pusieron Difonso y el Cobo, pusieron los 6 artículos y la mandaron a diputados para que lo aprobaran. Bueno, también, pero cumple con los requisitos. No, bueno, está bien, pero... Antidemocrático, algo que cumple con los requisitos institucionales. Estoy utilizando el de democracia directa, vendría siendo. El repertorio que usan ahora actualmente la dirigencia política, es decir, antidemocrático y populista. Entonces, fue un decreto, una ley, llámale, para mí, desde el discurso que hoy día están utilizando para mí la derecha de este país, que era antidemocrático y populista. ¿Por qué era populista? Porque el populismo no es una ideología, es un instrumento para la toma del poder. Puede ser de derecha y puede ser de izquierda. Entonces, cuando vos querés romper una determinada matriz productiva, y podés hacer una ley que rompa con eso, y la ley 7722 fue para eso, una ley antiminera. Nada que sea anti sirve. Bueno, enriquecedora charla con el diputado Eduardo Martínez Guerra, diputado provincial por el Partido Intransigente, esta fuerza que ahora formó junto a la coalición que llevó a la presidencia a Alberto Fernández y a la vicepresidencia a Cristina Fernández de Kirchner. Podemos rescatar como punto significativo de la charla, además de la recuperación de la política, esta posición específica de no a reducir la legislatura en su nivel de representación. Y otra cosa muy interesante, el tema de la 7722, que es difícil porque ante una avasallamiento fundamentalista de uno y otro lado, la verdad que la sociedad... Lo que pasa es que de cierta manera vos tenés que darte cuenta que si tenés que ampliar la matriz productiva. Bueno, la manera que
Eduardo interpreta también tiene que ver con esto, con la incorporación responsable, como de costumbre, de la actividad minera, claro, entre otras cosas. Le agradecemos a Eduardo y le agradecemos a Adrián, que fue quien nos vinculó, un amigo común. Le agradecemos a Carlos Sosa, que estuvo en la operación, a Juan Matiaso en la producción comercial, y a Marco Feingold por 105.7. Nos volvemos a encontrar el sábado próximo. Muchas gracias. La grieta parece inevitable. Se puede simular con reboque y enduido. Se puede remendar, pero está. Por eso, observemos a la política desde la pared. La pared, una división entre lo que fue y lo que será. Grafitis, insultos, elogios, murales, durísima y ligera. La pared, una inestable arquitectura radial.